El tema de esta predicación: hombres que guardaron el orden de Dios. Hombres que guardaron el orden de Dios. Por los últimos domingos, Dios viene trabajando en la vida de la iglesia, en el carácter, para que podamos nosotros crecer y madurar. Y estoy convencido de que Dios tiene el propósito de que la iglesia madure en este lugar. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. Creo que uno de los propósitos de Dios al conocerle a través de su palabra es de que su pueblo le conozca y maduremos y crezcamos. Quiero leer ese mismo texto que leímos en una versión, Dios habla hoy, y dice de la siguiente manera: pues ustedes saben cómo deben de vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. El apóstol Pablo escribe esta porción a los hermanos en Tesalónica con el propósito de que ellos tuvieran la conciencia de lo importante que es obedecer las promesas de Dios, su palabra, y caminar en el orden de que Dios ha establecido. La única manera que los cristianos puedan vivir con una vida que agrade a Dios es viviendo en ese orden. Todos los días nosotros como seres humanos nos levantamos y tenemos que tomar decisiones. Procuramos no equivocarnos. Desafortunadamente, muchas de las decisiones que se toman bajo el impulso y el pensamiento humano, bajo lo que siento y bajo lo que creo. Y esta mañana vamos a ver, con la ayuda de Dios, algunos ejemplos de hombres los cuales Dios los llamó y cómo ellos obedecieron y guardaron lo que Dios les pidió en cada uno de sus tiempos correspondientes. Y vamos a ir a Génesis capítulo 6 versículo 13, y dejo un apartado ahí. Las mujeres y hombres que trascendieron en la historia se caracterizaron por una vida de orden y de obediencia a Dios para hacer eficazmente el trabajo que Dios les encargó. Y esta mañana vamos a considerar como primer ejemplo de hombres que guardaron y obedecieron el orden de Dios a Noé. Noé fue un hombre que le tocó vivir en un tiempo en el cual había mucha decadencia y mucha violencia en su entorno. Y dice Génesis 6:13, ¿ya lo tiene? Dijo pues Dios a Noé. ¿Quién le habló a Noé, hermanos? Dios. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y encontramos que Dios le encarga una tarea a Noé. ¿Cuál era? Hacer un arca. Dios quería cumplir un propósito en su vida. Y Dios le da las instrucciones a Noé que tendría que elaborar un arca para un propósito que Dios tenía en ese momento con la familia de Noé y con la gente que había desobedecido. ¿Qué cree que hizo Noé cuando Dios le encargó esta tarea, hermano? Obedeció, ¿cierto? El texto 15: y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y comenzamos a leer la descripción de las indicaciones que Dios le dio a Noé para realizar esta tarea. Todos los días nosotros, los seres humanos, frente a lo que nos toca vivir, tomamos decisiones. Y hay dos maneras como las tomamos. Una, de acuerdo a lo que pensamos y creemos de las circunstancias. Y número dos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que Dios nos hace, tú, papá, mamá, joven, cuando toca enfrentar un problema, ¿con base a qué lo tomas? ¿A tu criterio?
a tu punto de vista o meditas y reconoces a Dios en tus decisiones? Dice el texto 22 de Génesis 6, porque le da la descripción de lo que tiene que hacer. Noé pudo haber dicho, ¿sabes qué, Dios? No lo voy a hacer como tú me pides, voy a hacerlo de esta manera. Y dice el texto 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que Dios nos ha encargado a nosotros en el tiempo presente diferentes tareas para realizar? Comenzando con nuestra vida, con la vida de nuestros hijos, en nuestro hogar, en el trabajo. Dios ya estableció en su palabra y nos ha encargado la tarea de hacer ciertas cosas. En el caso de Noé, dice el texto 22, que lo hizo así, hizo de acuerdo a las cosas que Dios le había dado. Esta mañana Dios quiere que reflexionemos. Vamos para 13 años aquí donde estamos. Y Dios nos pregunta, ¿estamos haciendo las cosas que Dios nos ha encargado a la manera de Dios o a nuestra manera, hermanos? Es una buena pregunta. Porque Noé fue un hombre que guardó lo que Dios le encargó. Y lo hizo, no discutió, no puso obstáculo alguno. Constantemente Dios nos está pidiendo hacer cosas en nuestras vidas. Siempre. Y Dios quiere que tomamos conciencia de lo importante que es guardar su palabra y tomarla con orden. Vamos a ver otro ejemplo. Abraham. Génesis 21:12. Algo Dios quiere que aprendamos, porque en todas las áreas donde nos desenvolvemos tenemos que considerar la palabra de Dios. Y vamos a ver a otro hombre de Dios, Abraham, un pagano, un idólatra, que Dios lo llama cuando tenía 75 años para cumplir una promesa en su vida. ¿Cuál era? Que a través de su descendencia vendría el Mesías, el libertador y el salvador del mundo. Pero Dios le promete a Abraham, ¿qué? Un hijo. Y Dios le dice, a través de tu descendencia yo te voy a bendecir. Pero ¿qué pasó con el paso del tiempo, hermanos? Tardó llegar, ¿cierto?, la promesa. ¿Y qué pasó? ¿Se desesperó quién? Abraham. ¿Y quién más? Y Sara. ¿Y qué fue lo que hicieron? Involucraron a Agar, la criada, y se acercó a Abraham, a ella, y nació un hijo. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? No. Póngame atención. No estamos aquí. Ismael. Esto lo hemos leído, usted lo debe de saber. Creo que está su cuerpo aquí, pero su mente no está aquí. Dios le prometió a Abraham un hijo. Ellos se desesperaron. Y en ese desesperarse, tanto Sara como Abraham tomaron una decisión equivocada. Y le pidieron a Agar que se involucrara. Y nació Ismael. Y esa decisión afectó el plan de Dios en la vida de Abraham. Miren lo que dice el texto. Génesis, ¿ya lo tiene? 21:12. Ponga atención ahí. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada, ¿qué dice, hermanos? Es decir, lo que Sara y Abraham hicieron con Agar, ¿qué hizo Dios? Lo rechazó. Lo rechazó. Porque Dios estableció una promesa, pero sería de acuerdo al plan de Dios. ¿Y sabe qué representa Ismael, hermano? Representa que todo esfuerzo humano, toda intención humana será por parte de Dios rechazada cuando el hombre y la mujer de Dios lo hagan. Todo lo que usted intente hacer en su casa, con sus hijos, en su trabajo, en su negocio, considerando su punto de vista por encima del punto de vista de Dios, será rechazado.
Porque Dios nos da indicaciones claras en cada un área de nuestras vidas. Y Dios rechazó lo que hizo Abraham, lo que hizo Sara con Agar y con Ismael. Y ahí están las consecuencias hasta el día de hoy. Dice el texto 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y lo despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando tomamos decisiones y no guardamos el orden de Dios, las consecuencias serán graves en nuestras vidas. Pasa el tiempo y Dios prueba a Abraham y le dice: vas a sacrificarme a tu hijo Isaac. Está en Génesis 22, versículo 1. Dios prueba a Abraham con su hijo y le dice: sacrifícamelo. Creo que no es agradable pedirle a un padre que sacrifique a un hijo, ¿sí? ¿Se siente bonito? No. Pero Dios tenía un plan para Abraham y lo probó. Dice el texto 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes. ¿Que yo qué, hermanos? ¿Sabe qué pudo haber hecho Abraham? Había muchos montes y pudo haber dicho: ¿sabes qué? Voy a hacerlo en el monte que yo quiero, porque Moria está muy lejos. Pero los hombres y las mujeres de Dios que supieron obedecer y guardar el mandato de Dios, ellos cumplieron con lo que Dios les encargó. Y la historia continúa hablando de que efectivamente Abraham llegó al monte donde Dios le especificó que hiciera el sacrificio. Ya luego todos saben la historia de que Dios provee un cordero y a Isaac no es sacrificado. Pero lo que Dios quiere que aprendamos o que entendamos esta mañana, lo importante que es su palabra para nuestras vidas, lo que Él viene enseñándonos y nos viene mostrando. Un ejemplo más: Moisés. Vamos a ir a Éxodo 25:40. Cuando Dios llamó a Moisés para ser el libertador de Israel, Moisés no hizo las cosas que Dios le pidió a su manera. Siempre consideró a Dios. En específico, además de la tarea de sacar a Israel de Egipto, cuando llegaron al desierto, Dios le encargó a Moisés hacer un tabernáculo. Y dice Éxodo 25:40, ¿ya lo tiene, hermano? Dice Éxodo 25:40: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le especificó a Moisés cómo sería el tabernáculo, las medidas, las cortinas, el espacio, la mesa, los candelabros. Todo Dios se lo dio a Moisés. Le dio un modelo. ¿Sabe, hermano, que no estamos inventando el hilo negro en la iglesia? Ya Dios estableció cómo debe de trabajar la familia en el hogar. Ya Dios estableció en su palabra cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Ya Dios estableció cómo debemos de trabajar en el mundo en el cual nos encontramos. Dios ya estableció cómo los jóvenes tienen que conducirse el tiempo que están aquí en la tierra. Ya Dios estableció cómo los padres tenemos que educar a nuestros hijos. Ya está dicho todo de parte de Dios para nuestras vidas en su palabra. La pregunta es: ¿lo hacemos? Todo está dicho aquí, hermanos. La pregunta que Dios nos hace esta mañana: nosotros ¿estamos haciendo con nuestra vida lo que Dios ya estableció que hiciéramos? Porque hay un modelo. Hay un modelo en el cual ya Dios estableció cómo debemos de vivir, convivir, congregarnos, dirigir la familia. A Moisés le encargó un tabernáculo. A los padres nos encarga a los hijos. Al pastor le encarga la iglesia. La pregunta es: ¿estamos haciendo conforme al modelo? Y usted puede decir: pastor, es que no lo he encontrado. La pregunta es: ¿has leído la Biblia? Porque ahí está. Versículo
capítulo 26 de Éxodo, versículo 30. Éxodo 26, 30. Y alzarás el tabernáculo, ¿me ayuda a leer? Es decir, las cosas que Dios le encargó a Moisés tendría que ser de acuerdo al modelo. ¿Sabe que mientras yo revisaba en la mañana la predicación para hoy, pensaba en el tiempo que tenemos como iglesia en este lugar? Porque constantemente estamos tomando decisiones como líderes, como padres, como jóvenes. Y la pregunta que Dios nos hace y que quiere que seamos conscientes, ¿estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Porque así como hay buenos ejemplos de hombres que guardaron la palabra de Dios, también hay malos ejemplos en la Biblia, hermano. Y que las consecuencias son muy diferentes una de la otra. Hemos visto 3 ejemplos, pero antes de abordar el cuarto ejemplo, vamos a ir a Hechos, capítulo 7, versículo 44. Dios le encargó a Moisés la tarea de establecer un tabernáculo, y Moisés fue un hombre obediente que guardó el orden de que lo que Dios le encargó para con su llamado. Pasan los años, muchísimos años, y el apóstol Pablo habla respecto al tema de la tarea que Dios le encargó a Moisés. ¿Tiene el texto, hermano? Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme a ¿qué, hermanos? 5000 años después, Pablo habla del momento cuando Dios le encargó a Moisés de cómo hacer las cosas con el tabernáculo. Y sabe que Moisés no hizo la tarea como él quiso, sino conforme a lo que Dios le había mandado. Hebreos 8:5. Ahora, no solamente Dios le dijo a Moisés cómo haría el tabernáculo, también Dios le dijo cómo tendría que hacerse las cosas con el tabernáculo. Dice Hebreos 8:5, ¿lo tiene? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió ¿a quién? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabe que en algunos momentos de la vida como pastor han habido algunos casos en los cuales algunos hermanos vienen y pastor a pedirle consejo al pastor? Y el pastor procura darle el consejo de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la circunstancia. Y a veces he escuchado gente que dice: pastor, ¿y tengo que hacerlo así? ¿No podemos ajustar ciertas cosas? Y la pregunta que yo me hago entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿La tiramos? Porque el texto de Hebreos 8 dice que Moisés, Dios le dio indicaciones de la gente que estaba ahí, cómo tenía que hacerlo. Lo que nos resta a nosotros los cristianos es comenzar a ordenar nuestras vidas y obedecer. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿traemos Biblia? ¿Usted la trae? Si usted viene al templo y no trae una Biblia y no la está leyendo, no guarda el orden de Dios. Este es nuestro libro que nos está guiando. Y si Dios nos está hablando a través de él y usted no está leyendo la Biblia, hermano, entonces, ¿en qué está poniendo su vida? Vamos a ver un caso de un hombre que no guardó ni tomó a Dios en su vida, en el llamado que Dios le hizo. Primer libro de Samuel 13:1. Primer libro de Samuel 13:1. ¿Sabe que los hombres que hemos leído, Noé, Abraham, Moisés, hoy estamos hablando de ellos en el siglo XXI, que fueron hombres que guardaron las cosas de Dios? Y yo le hago una pregunta a usted: ¿qué huella quiere dejar usted aquí en la tierra? ¿Qué tipo de testimonio quiere usted dejar aquí en la iglesia donde estamos? Porque podemos dejar buenos testimonios, pero también mal testimonio. Primero de Samuel 13:1, ¿ya lo tiene?
Vamos a ver el ejemplo de un rey, Saúl, el cual Dios lo llamó para que fuera rey y dirigiera una nación. Y Dios comenzó a darle indicaciones cómo tenía que gobernar el pueblo, porque siempre Dios habla. Y dice el texto 8, bueno, vamos a primero a leer el 1 y luego vamos al 8 y al 9. Y hay una guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl, ¿un qué? Es decir, después de que Dios le permite a Saúl llegar al trono, pasa un año y comienza él a gobernar, a llevar a cabo la tarea que Dios le había encargado. Y dice el texto, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, pasa el tiempo y Dios le encarga una tarea. Había pelea contra los filisteos, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué hizo, hermanos? Ahora, ¿cuál era la función de Saúl? ¿El de gobernar o el de ministrar como sacerdote? ¿Sabe que muchas veces hacemos las cosas que no nos corresponde hacer? Y la que nos corresponde hacer no la hacemos con propiedad. La tarea de Saúl efectivamente era la de gobernar el pueblo, porque en cuanto al sacrificio estaba el sacerdote, que era Samuel. Pero él se desesperó. Y esto tan sencillo, pero tan importante en la vida de Saúl, comenzó a drenar su llamado que Dios le había hecho. Después de un año de haber llegado como rey, Saúl comenzó a cometer decisiones equivocadas que le costó su vida, la de su hijo y la de mucha gente que murió. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Qué hizo Saúl, hermanos? Porque vi. ¿Sabe que así le pasa a muchos cristianos? Es que yo vi que tenía que hacer algo, y como yo pensé y como yo vi, así lo hice. Y entonces, ¿para qué está la Biblia? ¿Para qué están las cosas de Dios? Usted en su hogar, como padre, como madre, tiene cosas con sus hijos y sabe lo que tiene que hacer, pero mejor hace lo que usted piensa y lo que usted ve, y lo de Dios no lo hace. Es que yo vi que a mi hijo le pasó esto, yo vi que mi hija hizo esto, por lo tanto no hago lo que Dios me pide, hago lo que yo veo y lo que yo entiendo. ¿Sabe que Saúl tomó en serio el papel de rey? Muy en serio, que no consideró obedecer a Dios, ni mucho menos guardar su palabra. Y quizás muchos de ustedes se toman en serio el papel de ser papá, de ser mamá, de ser hijo, pero no consideran a Dios en sus decisiones. Dice el texto, porque vi que el pueblo se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Me ayuda a leer? Me dije, ahí está, yo. Sí logra ver como una persona que no tiene cuidado con obedecer las cosas de Dios, el modelo de Dios en su vida, constantemente dice, yo pensé, yo creo. Si usted quiere vivir una vida que glorifica a Dios, aunque usted piense las cosas, aunque usted las entienda, antes de que decida, considere la palabra de Dios. Amén. Amén. Me dije, ahora descenderé los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor, me esforcé. Ahí está otra vez, primera persona. Todo Saúl lo hizo y nunca consideró a Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí, ¿qué, hermanos? Holocausto. Y vemos a un hombre que se equivoca.
Mire lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las ¿qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe qué dice Dios de tu punto de vista y de tu criterio? Que es perverso y que es malo. Y que entre más confíes en ti y en tu intelecto, en tu capacidad, te vas a equivocar más. Por eso Dios nos pide que vivamos nuestra vida de acuerdo al modelo que Dios estableció en su palabra para nosotros. Entre más tú le des lugar a tu capacidad, a tu sexto sentido, a tu percepción, a lo que tú entiendas con tus cosas, te vas a equivocar. Porque para Dios el corazón del hombre es engañoso y es perverso. En cierta ocasión, un anciano pastor aconsejaba a un pastor joven y le dijo lo siguiente: cuídate de tu mente. Tu peor enemigo es tu intelecto, tu iniciativa propia, tu sabiduría humana, tu capacidad intelectual. Todo lo que piensas y crees, somételo a la palabra de Dios. Y eso es cierto, hermano. Todo lo que tú piensas, lo que tú creas, antes de que decidas, somételo a la palabra de Dios. Volvamos a Primero de Samuel, capítulo 13. Después de ese incidente con los filisteos, ahora encontramos que Dios le sigue hablando a Saúl. Versículo 13 del 1 Samuel 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. La función de Saúl era muy clara, era ser rey y dejar hacer el trabajo a Saúl como sacerdote. ¿Sabe que la falta de entender las cosas de Saúl le afectó a su descendencia? ¿Sabe que a partir de este momento los hijos de Saúl jamás ocuparían el lugar como reyes de Israel? ¿Sabe qué, hermano? Al papá y a la mamá, está en tus manos en este momento de parte de Dios que tus hijos, cuando tú no estés en su vida de ellos, sigan en las cosas de Dios. Está en tu mano, papá y mamá, el que tus hijos, cuando tú no estés, cuando tú faltes, busquen de Dios. Por lo tanto, hoy enseñémosle a ellos a obedecer y a guardar las cosas de Dios. Qué triste sería que el día que usted no esté con sus hijos aquí en la tierra, sus hijos estén en todo lugar, menos en la casa de Dios. Y puede suceder. Si hoy que estamos presentes no les enseñamos las cosas de Dios como deben de ser. Me da gusto verlos que se esfuerzan hoy como generación, pero yo no sé si en 30, 40 años su descendencia estará aquí buscando de Dios. Depende de usted que le enseñe con claridad las cosas de Dios. Hechos 13:22. Hechos 13:22. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla en relación a la vida de Saúl. Quitado ¿quién es Saúl? Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Me ayuda a leer? ¿Sí logra ver que a Dios le agradan las personas que hagan las cosas como Él quiere? Eso le agrada a Dios. Que hagamos las cosas como Él ya nos mandó a hacerlas. Y si tú no las haces como Dios quiso que las hicieras, levantará a alguien más que las haga como Dios quiere que se hagan las cosas. Si tú no quieres hacer lo que Dios te pide que hagas, porque, hermanos, el único en la vida que es indispensable es Dios. Cuando Dios nos considera ser parte de su reino para servir en cualquier área, somos bendecidos porque Dios nos considera para servirle, hermano.
Pero si usted no considera hacerlo, Dios levantará un hombre, una mujer que haga las cosas como Él quiere que se hagan. Y Dios levantó a un hombre, a David, que hiciera las cosas que Saúl no quiso hacer cuando le encargó la tarea de ser rey. Y todos en esta mañana, de alguna manera, estamos sirviendo. La pregunta es, ¿estamos tomando esto con propiedad? Porque Dios levantó a Saúl para cumplir la tarea. Vamos a volver a 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15, versículo 3. ¿Sabe que Saúl reinó como rey 40 años? Y después de eso se le acabó el tiempo. Y todos en este lugar, hermanos, estamos en cuenta regresiva. Un día dejaremos de hacer lo que estamos haciendo. Se va a acabar el tiempo. Dios le encarga otra tarea a Saúl. Ahora es contra los amalecitas. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios fue con Saúl específico. Haz esto puntualmente. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Sabe que a veces algunos cristianos dicen que pueden ser mejor que Dios, que son más compasivos que Dios? Dios le dijo a Saúl lo que tenía que hacer, y era acabar con todos, incluyendo a Agag. Pero él se sintió más misericordioso que Dios y le dijo, no lo voy a hacer. Cuando Dios te habla que quites algo de tu vida, quítalo. Cuando Dios quiera que corrijas a tu hijo, corrígelo. Porque Dios quiere y tiene un plan perfecto. Si tú piensas que eres mejor que Dios, estás fuera del orden de Dios y te vas a equivocar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a Dios no le gusta obedecer a medias. O es todo o es nada. Versículo 9. ¿Ya lo tiene? Y Saúl, ¿y quién más? Hasta ahí. ¿Saúl y quién? ¿Sabe que los hijos ven lo que los padres hacen? Los hijos están constantemente viéndonos a nosotros los adultos cómo reaccionamos. Ellos están aprendiendo. El pueblo aprendió de Saúl que lo que Dios le pidió que hiciera se tiene que hacer a medias. Porque siempre el pueblo imita al líder. Y los hijos van a imitarlos a ustedes, papás. Si ustedes como padres no tienen conciencia de eso, los hijos van a aprender las cosas como ustedes le enseñan. Por ejemplo, si en su casa se habla de los hermanos y los hijos están viendo eso, ellos están aprendiendo. Y mañana cuando esos hijos crezcan, van a repetir el mismo patrón. Si el rey fue compasible y le perdonó la vida al rey, pues también lo vamos a hacer nosotros. ¿Sabe que cuando yo los veo a ustedes de repente, cuando están con sus hijos y sucede algo, a mí lo que me entristece es que sus hijos están de ustedes aprendiendo lo bueno y lo malo? Y mañana esos hijos van a reproducir lo que ustedes les enseñaron. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, cómplices. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué, hermanos? Pregunta, ¿eso fue lo que les pidió Dios? Sí logra ver cómo el pueblo acompañó al rey e hicieron lo que quisieron. Y tristemente Saúl acabó mal con toda su descendencia. Versículo 10.
Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Sabe que leí esto en la mañana y me estremecía? Y como pastor, no me gustaría que dijera Dios, me pesa haber puesto a Abisaí de pastor de la iglesia Hashem. Ahora yo le hago a usted la pregunta, ¿cómo se sentiría usted que Dios dijera, me pesa haber puesto al hermano al frente del grupo de alabanza? Me pesa haber puesto al hermano a dirigir esta área, porque no ha hecho lo que yo le pedí que hiciera. ¿Cómo sentiría usted? Esto es profundo, hermano. Yo pensé en mí y no me gustaría que Dios dijera, me pesa haber puesto a Abisaí ahí en San Andrés Timilpan, porque no hizo lo que yo le pedí que hiciera, no hizo lo que yo le pedí que le predicara a la iglesia. A veces tengo ciertos conflictos, porque a veces hago lo que Dios me pide y no veo que le gusta mucho a la iglesia. Pero yo le pido a Dios que cuando yo deje de estar aquí, que Dios no diga, me pesó haberlo puesto 10, 13, 15 años frente a una iglesia y nunca hizo lo que yo le pedí. Esta mañana Dios quiere que esto esté en nuestros corazones. Que Dios no diga de usted, puse a uno de los jóvenes aquí en la alabanza y me pesó haberlo puesto, porque no lo hicieron con propiedad, no lo hicieron con temor, no lo hicieron con reverencia. Cada uno en su área, hermano, porque todos servimos. Y desde lo más sencillo hasta lo más delicado, tenemos que hacerlo para Dios, no para el hombre. Y sería muy triste que Dios dijera de usted o de mí que le haya pesado haberlo considerado para servirlo. Pero cada quien, yo en lo mío, usted en lo suyo. Pero hagámoslo bien, hermanos. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Fíjese, en lugar de ser un hombre que glorificara a Dios, fue en contra de las cosas de Dios y no ha cumplido mis palabras. Saúl fue un hombre desobediente, un hombre desordenado, que no le interesó lo que Dios le encomendó. ¿Sabe que yo estoy consciente, hermanos, que los años para mí van de regreso y pronto no estaré aquí? Pero hay de ustedes, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ustedes saben la historia que pasó. Saúl deja de ser rey, muere en la batalla, muere su hijo y se acabó su descendencia. Usted que ha leído la Biblia, ¿cuántos de los descendientes de Saúl continuaron reinando en Israel? ¿Por qué? Porque el padre no fue alguien ordenado en lo que Dios le encomendó. Si usted no ordena su vida para que sus hijos se mantengan en las cosas de Dios, cuando usted no esté en esta tierra, no espere que sus hijos busquen a Dios, porque hoy hacemos la tarea.